Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Como ustedes lo saben, porque nos ven, este programa es una realidad. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe la directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Elsie Núñez Carpizo, a quien tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida a este que ya es el programa de ella también. Maestra. Muchas gracias, doctor. Agradezco infinito, como siempre, la posibilidad de participar en este prestigioso programa y en especial por la circunstancia que se da hoy en día. Es eterno mi agradecimiento. Mi querida Elsie, es muy importante, y ustedes lo van a constatar, que escuchemos directamente de la maestra toda esa repercusión que tiene en la familia las diferentes actividades que realizamos, por ejemplo, el trabajo, la comisión de un delito, casarse, divorciarse, tantas cuestiones vinculadas con la sociología en general y específicamente con la sociología jurídica que nutren para hacer posible las normas jurídicas más adecuadas, tomadas precisamente de los resultados de estas cuestiones de la sociología. Pero también hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros Elsie Ansareo Núñez, que es hija de la maestra Elsie Núñez Carpizo, que ella es egresada de la Universidad del País Vasco, entre otras muchas actividades, se ha profesionalizado especialmente en las cuestiones de fotografía y ha sido necesario para darle tema, para darle contenido a toda esta profesión que ella realiza, estudiar, profundizar en las raíces de las familias en las diferentes partes donde ella ha estado. Hoy reside ya desde hace algún tiempo en España y seguramente tendremos la posibilidad de escuchar muchas de esas experiencias que de alguna manera están vinculadas con la materia que nosotros profesamos día a día, y también me place mucho darle la más cordial bienvenida a Elsie Ansareo Núñez a este programa. Muchísimas gracias, el placer es mío, de verdad, un lujo estar aquí con usted. Muchas gracias, y además, pues como bien decía la maestra Elsie Núñez, va a ser en un momento dado un programa muy especial porque ellas, accediendo a mi petición, están formando parte hoy de este, que realmente es un programa trascendente, diferente, porque van ustedes a escuchar cuestiones fundamentales, como ya lo vieron en la pantalla, el tema que vamos a tratar. Es indiscutible que la familia es el paradigma, y sobre todo la mexicana, el ejemplo, el modelo más importante de una organización social de esta naturaleza. No estamos en crisis, sino en evolución de la familia, y dentro de esa evolución, las cuestiones sociológicas son trascendentes porque nos permiten retroalimentar con el estudio de la sociología las verdaderas causas y a veces los orígenes y las alternativas de solución a los problemas que se plantean en la familia. Recientemente se ha hablado, por ejemplo, de la despenalización de las drogas, y siempre con la incidencia de que es en la familia, desgraciadamente, el origen de este tipo de problemas, pero también las diferentes posibilidades de solución. Y hoy, de alguna manera, vamos a tocar el tema de los niños, de los infantes, de lo que en México se considera como una persona menor de edad, ya no digamos de tener 18, 14 o 16 años, sino para efectos del derecho laboral. Entonces esto nos ubica en la hipótesis del trabajo infantil. El trabajo infantil, que tiene características muy especiales y que yo le pediría a la maestra Elsie Núñez
nos diera alguna marco de referencia, alguna perspectiva, tomando en cuenta lo que ella practica, lo que enseña, lo que escribe, lo que ejerce cada día en estos aspectos vinculados de la sociología con la familia y en el caso específico de los niños. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. En principio, tendríamos que decir para nuestra distinguida audiencia que de acuerdo a la normatividad hablaríamos de menores o de niño, en algún caso, hasta los 18 años, pero queda entendido que nos vamos a referir, pienso yo, hasta los 14 años. En principio, este sería nuestro universo de lo que vamos a tratar. Si nosotros nos referimos al trabajo de menores, diríamos hasta 14 años, pues la primera sorpresa que nos llevamos es que la ley establece que no es trabajo, y realmente nos quedaríamos sorprendidos, como se ha quedado nuestra teleaudiencia, porque la pregunta es, entonces, ¿cómo vamos a designar eso que en realidad es un trabajo? Y que de acuerdo a las estadísticas, más o menos calculan que más de 3 millones de niños están en esta situación. En México, en esta situación. De ello, obviamente, hay una mayoría importante en el medio rural, que obviamente las condiciones son peores. No quería usar este término, pero al final es así, la realidad. Es así, y de este porcentaje que está en el campo, obviamente no tienen ninguna remuneración. Lo grave es que en la ciudad, la parte de menores que están en la ciudad, casi un 60% también no recibe ingresos. Entonces estamos ante una situación que por una parte la ley dice no es trabajo, pero la realidad es que los menores lo están desarrollando y lo están llevando a cabo, y en ocasiones en unas condiciones realmente deplorables. Entonces sí creo que hay que tomar atención de que es una realidad, y que la verdad muchas veces no se considera que el niño que está trabajando en un alto porcentaje no está acudiendo a la escuela. Y esto nos lleva o conlleva otro problema, ¿no? El de la educación fundamental en nuestro país, que no voy a entrar en las deficiencias, pero que dejo ahí la interrogante, bueno, es porque no se está formando, ¿verdad? Es muy importante, Elsie, porque esto nos tiene que llevar a definir propiamente lo que es el trabajo infantil, porque se habla mucho de esta materia, pero en realidad tiene características tan especiales que ustedes allá en su hogar pongan toda su atención, porque vamos a tratar de dar una aportación, dar una solución, una definición de lo que es este trabajo infantil, porque como efecto, ya lo dijo la maestra Elsie Núñez, priva al niño, para empezar, de asistir a la escuela. ¿Por qué? Porque el trabajo hay que cumplir con él, y en un momento dado el potencial de la niñez se va a ver frustrado, y si hacemos una enumeración de esto, vamos a llegar a una conclusión. ¿Qué pasa con la familia? La familia es cómplice, está de acuerdo, vive, percibe algo, o en un momento dado se hace porque la familia necesita esos recursos. Entonces, para esto, que no es precisamente lo técnico, lo jurídico, sino esto que es todos los días, la opinión de una persona, en este caso de Elsie Ansareo, que nos acompaña, es muy importante, porque es un enfoque diferente, y yo quiero aprovechar ya el tiempo que ella tiene trabajando, estudiando, produciendo cosas importantes en España, y que hoy hemos aprovechado su estancia en nuestro país para saber, para escuchar, en este caso específico, cuál podría ser una experiencia que tú has derivado del método de observar,
en este aspecto específico de los niños en España? Hombre, en España, en mi experiencia, los niños no trabajan, eso está súper regulado. Y, por ejemplo, de cara a realizar un trabajo de imagen, de fotografía, pues es bastante complejo. Hay que realizar una serie de contratos, de permisos con los padres, incluso de riesgos para poder llevar a cabo el trabajo. Y eso por un lado. Y luego por otro, escuchando lo que platicaban antes, yo desde hace 4 años trabajo con el Museo Guggenheim de Bilbao, colaboro con proyectos artísticos en colegios y trabajo además con minorías étnicas, con gitanos y con grupos marginales, digamos, ¿no? Y entonces trabajo con los más pequeños. Y algo que es, claro, también por entender el tema de la explotación del trabajo infantil. A ver, déjame interrumpirte ahí porque es muy importante. Tú en ese ejercicio profesional, por ejemplo, si quisieras hacer una serie, retratar a un niño, etcétera, lo puedes hacer con toda libertad, te cobran, o los papás hay que pagarles, o hay alguna regulación de esto. Hay que hacer un contrato de derechos de imagen y de cesión de explotación de las imágenes. ¿Con quién se celebra ese contrato? Con los padres. Con los padres. Y hay que pagarles. En principio depende, se estipula. O sea, yo por ejemplo en mi caso no he tenido que pagar a ningún modelo niño. ¿Pagas? No he tenido que hacerlo. No, pero al hacer el contrato, ¿cuál es el propósito? Que los padres cedan el derecho de la imagen y permitan al niño salir en las fotografías. Bueno, ese es algo muy importante que rebasa esto, porque el derecho a la imagen es algo que tú como fotógrafa además sabes que no se puede hacer simplemente una foto y difundirla. No, y de hecho, por ejemplo, sacaba lo del museo a colación porque, por ejemplo, se hace registro de todas las actividades que hacemos y los padres firman un contrato con el museo, pero el museo no paga tampoco a esos padres. Ahora, si los padres se niegan, hay que eliminar todas las fotografías, todo el registro del niño que no tiene ese permiso. Pero ahí, por ejemplo, esos niños realizan, tú les fijas un horario. Sí, tenemos un tiempo. Sí. Y tienen que estar ahí esperando a que tú los retrates o a todo lo que sea. Pero en ese inter, los padres, ¿qué participación tienen? ¿Nada más ven? Sí. ¿Firman y no reciben ninguna percepción? ¿O hay casos en que sí? Hay casos en que sí. O sea, yo, por ejemplo, todo lo que es el tema de cine, televisión, digamos ya con ánimo de lucro, digamos, pues todo eso tiene una contraprestación económica. Bueno, eso es muy importante porque, como ven ustedes, esta es una arista distinta, un enfoque diferente, porque estamos en la misma hipótesis. Trabajo infantil, y como ella bien lo señala, bueno, ahí no se permite y son los padres los que firman ese contrato. Pero en México, con la reforma que se hizo en noviembre del año 2012, se llegó a la conclusión en esa nueva ley laboral que era importante hacer cambios y se consideró que los menores de 14 años podían ser contratados, pero no se considera por la propia ley que ese sea un trabajo. Dada la trascendencia y lo importante de este tema, voy a hacer un corte y regresamos con ustedes en un momento para retomar cómo en México el trabajo infantil que se realiza bajo la dirección y dependencia de alguien, dice la ley, no es trabajo. Voy a un corte y regresamos en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos tratando el tema vinculado con la familia del trabajo que realizan los niños. En este caso es el trabajo infantil, que tiene características muy especiales. Ya decíamos, y lo señalaba la maestra Elsie Núñez, que ese trabajo es muy especial porque incluso, maestra, como tú bien lo sabes,
la Ley Federal Laboral regula el trabajo de los mayores de 14, de los mayores de 16 y de obviamente los que tienen 18 años. Pero aquí lo que más nos importa es estos menores de 14 años y que, como dice la reforma, se dediquen a una actividad artística, musical, talento, deportiva, jugadores con cualidades muy especiales. Pero ¿qué pasa con la ley nuestra en ese sentido? Y lo que más me importa, pues sobre todo por la distinguida teleaudiencia, es ¿qué hace la familia para eso? Nada más se suma y también acepta que se explota al niño que no se le pague. Creo que el problema es muy delicado y además diría yo, que no lo quería decir, global. Sí, porque si partimos de la realidad de nuestra sociedad, que no hay una cultura jurídica, y estoy segura que un alto porcentaje desconoce lo que establece este artículo de que el trabajo de menores, en realidad la ley no lo reconoce como trabajo. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Segundo, no quiero generalizar obviamente, pero hay una parte de padres que ven una opción de tener recursos económicos y entonces vemos que desde bebés los llevan a castings y cosas para que ellos salgan en la televisión y en el cine o en otros medios de comunicación, que entonces realmente luego la familia depende del trabajo de ese menor y que obviamente si hay un desconocimiento y que no saben la trascendencia de esto, porque al final, aunque los padres accedan, la ley no los reconoce como trabajo, sin ser pesimistas, si hay un problema, si hay un accidente, pues la institución con toda tranquilidad va a decir, no, pues para mí no es trabajo, la ley establece que esto no es un trabajo, entonces yo no tengo por qué responder de un accidente o de otra situación que son muy delicadas y que sin embargo no hay un conocimiento. Por esto este programa, en mi opinión, es tan importante porque permite que la teleaudiencia, sin ser especialista, pues tenga una orientación jurídica importante, ¿no? Y que si se ve en el supuesto, pues que tome las medidas conducentes o, utilizando su generosidad, pues acudir a esa asesoría que se da. Pero sí, realmente es una realidad que hay y desafortunadamente muchas vemos que estos menores van a tener consecuencias graves porque entran en unas realidades no conscientes y pueden estar en alcoholismo, en drogas, en fin, o sea, ejemplos yo creo que podemos pensar rápidamente de muchos casos que al final esos niños que han iniciado tan temprana edad una situación anormal, que yo diría, o no cotidiana, en donde también pierden su infancia, su desarrollo natural. Hay artistas que siendo muy jóvenes, de 11 o 12 años, pues hacen papeles que no corresponden a su edad, y se ha dado el caso de que estos niños hacen unas películas que ellos mismos no pueden ver, porque a la hora de que las clasifican en adultos, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo, autoridad, permitir que un niño realice actividades que yo dudo mucho de eso de que dicen no comprenden, ¿no? Si los niños no son tontos, comprenden por una edad que tengan, pues saben lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que sí los padres tienen que estar muy atentos a esta circunstancia y no llevarse por este vellocino de oro de que los lleva a realizar y permitir actuaciones que corren mucho riesgo, ¿no? Los niños. Ahora, ahí la familia, que como bien dice la norma, el representante de ese niño, como ocurre en el caso que hablábamos en España, firma un contrato. Claro. Ahora, ese contrato que firma el representante legal, que puede ser el titular de la patria potestad o un tutor, ¿qué tanto involucra o qué le da al menor? Porque prestaciones sociales seguro que no habrá. Un salario adecuado tampoco.
Y aquí yo me detendría un poco para explorar más con Elsie Ansareo ese tipo de contratos que el museo, el que ella se refiere, celebra. ¿En qué términos? Por ejemplo, tú tienes memoria de algunos de los niños que has retratado, los que han trabajado, los horarios, si son horas, si son días determinados, si interfiere o no con las actividades propias de la escolaridad, si por ejemplo los colocas en una montaña, en un precipicio, en una cascada, etcétera, que aumentan los riesgos. Sí, no, está todo muy controlado. Es hora y media semanal durante el curso escolar. Se incorpora dentro del currículo del curso académico, o sea, forma parte del año académico y siempre se desarrolla en el colegio, con la presencia de 2 profesores o tutores del colegio. Luego ahora, el contrato que se celebra es, 1, permiso para participar de la actividad y permiso para que las imágenes se impriman en catálogos, se hagan eco en los medios de comunicación. Ese a modo contrato divulgativo. Ese específico es con los papás del niño. Sí. ¿Y otro es con el museo o el museo con los papás? Es el museo con los padres, sí, con los papás. Y por ejemplo, para difundir las imágenes, ¿lo hacen en forma gratuita o pagan o hay derechos o cómo se maneja? Por ejemplo, cuando tú difundes, porque una cosa es la privacidad de tomar la fotografía y que sea solo para tu solaz, pero el momento que es para el esparcimiento o para comercializar, porque podría darse el caso. Es que no se comercializan esas imágenes y únicamente se emplean para lo que es la exposición del curso y para la difusión en medios de la actividad. Luego, o sea, de hecho yo tengo que entregar el material, o sea, no puedo hacer uso en mi propio beneficio. O sea, en este sentido, luego hay otro contrato del museo conmigo donde queda muy limitada también mi acción en la cuestión de toma de imágenes y yo no puedo, o sea, mantengo la propiedad intelectual de esas imágenes, pero no puedo emplearlas en mi beneficio. Bueno, a eso iba yo porque has tocado un punto muy importante como para un programa completo, porque la ley de derechos de autor y de propiedad intelectual española es una de las más avanzadas en el mundo, más que la nuestra, por supuesto, y tiene cosas muy trascendentes, importantes, que no es el caso de traerlas a colación aquí, pero me llama mucho la atención, se me perdió en tu explicación, el que el niño presta su colaboración, los padres consintieron, celebran el contrato con el museo, se tiene ya el material, ese material ¿se puede comercializar? No. O sea, si por ejemplo, vamos a suponer que retratas al niño en una forma que lo quieran utilizar para un programa del museo mismo, eso es comercializarlo. O sea, ¿cuál sería el propósito entonces de tomar las fotografías? Porque el niño está desarrollando un trabajo, eso es indiscutible. Sí. Yo creo que hasta a lo mejor lo maquillan o lo arreglan y es profesional. Sí, es un trabajo y además yo quería apuntar esto porque es muy importante. Un niño motivado es altamente productivo. O sea, la capacidad de generar producción de un niño es increíble. Entonces, o sea, está como esa trampa. Y eso es muy importante. Y ¿le pagan? ¿No le pagan? O sea, hasta donde nos has dicho tú, ese contrato es gratuito. Sí. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de celebrar un contrato así? Hombre, digamos que el beneficio sería, claro, como se incorpora dentro del currículo escolar, pues sería como una materia más. Se incorpora una materia especial, una materia que no todos tienen. ¿Sería como un pago en especie? Digamos así. No, pues así es. Así es, porque finalmente, por más reglamentado que esté, ahí hay una actividad profesional. Ahí hay la intervención de personas como tú, como el propio museo, los directivos,
y que finalmente, como lo vamos a ver más adelante, tú ya profesionalizas e incluso editas, publicas una obra que tiene un libro de fotografías, tiene un valor económico. Cuesta, y es el que lo quiera comprar, va a la librería y paga por él. Ya de ahí hay un trabajo, un producto, hay imágenes de los niños, hay etcétera. Eso es un negocio. Sí, pero yo no empleo esas imágenes. O sea, vamos, dentro de lo que es mi contrato, yo no puedo emplear esas imágenes en mi propio beneficio. Yo no puedo publicar un libro con imágenes de Si los padres consintieran, vamos a suponer que hace el contrato y dice, y estamos de acuerdo en no cobrar, y además que la señora fotógrafa, que es la mejor, esto lo edite y lo haga en un libro y lo venda. Pero yo en ese caso me desvincularía de la institución y haría un contrato personal con los padres. Porque claro, el trabajo ya que yo hago, o sea, ya que va editado en un libro o en una exposición, tiene otras características, una edición que tiene una venta y tal, tiene ya otros matices que el trabajo específico con la institución no tiene, por las restricciones que presenta. Mientras que en mi caso, pues, o sea, digamos ya de mi propia obra, es muy distinto. Entonces, claro, yo como interviene en una galería que hace una venta, etcétera, etcétera, ¿no? Otras características que no tiene ese trabajo específico con la institución. Es que fíjate cómo en el supuesto jurídico mexicano, en lo que tú haces, se da plenamente, porque dice este artículo 175 bis de la Ley Federal Laboral Mexicana, que cuando ese menor de 14 años realice una actividad donde se va a explotar su talento, porque para posar para una fotografía en tal o cual circunstancia hay que tener talento. No es nomás que te pares y ya, sino algo le ven al niño. O en un momento dado, una actividad deportiva, una actividad artística, un cantante. Ha habido en México grupos importantes de menores, de cantantes menores, y los vemos que están en el trabajo, ¿no? Entonces, es un tema definitivamente importante, y lo grave, claro, tú nos aclaras cómo en España, y hasta donde tienes tú esa experiencia, sí está reglamentado así, pero para nosotros, en México, este artículo, el 175 bis, que está tan mal hecho, que dice, eso no es trabajo. Incluso yo he utilizado una metáfora que la traigo a colación para ser todavía más explícito en mi afirmación de la forma tan grave, la aberración que comete el legislador. Dice la norma elemental, ese que está ahí es un animal que tiene 4 patas, que tiene orejas, que tiene una cola, que tiene pelo y ladra como perro. Evidentemente, ese es un perro. Pero el legislador viene y dice, no, ese, aunque tenga lo que acabo de señalar, no es un perro, es una golondrina. Entonces, esto es gravísimo, porque dice el propio legislador, y hasta me molesta que su expresión es, esas actividades no es trabajo. ¿Qué te parece? Pero luego en la parte final dice, bueno, se les pagará. Entonces es hasta contradictorio, ¿no? O sea, en el primer párrafo dice una cosa o establece una cosa y al final otra, ¿no? Entonces es trabajo, porque además, como en el caso de lo que tú señalas, utilizo el ejemplo, esos niños que finalmente son retratados están bajo tu dirección y dependencia, porque tú ahí eres responsable y les dices, acomódate así, haz así, haz así, a ver, sonríe, sube un escalón, etcétera. Tú estás dirigiendo. Sí. Incluso si ahí, vamos otra vez a México, tuviera ese niño al subirse a la escalera
un problema porque el escalón se rompa y se diera un accidente de trabajo, ¿qué pasaría? Allá no sé, no nos ha dicho él sí, pero aquí, ¿qué pasaría? Pues en ¿No hay sentido, riesgos o sí, o serían qué? los padres los que tendrían que asumir, porque como yo señalaba hace un momento, la institución, la que sea, puede acogerse a ese artículo y decir, aquí usted me está estableciendo que esto no es trabajo. Entonces, yo no tengo ninguna relación laboral porque no es trabajo. Si esta circunstancia se diera, entiendo, tendríamos que interpretar que lo tendrían que asumir los padres, porque Pero entonces ahí hay una complicidad de los padres en burlar el texto de la ley, porque si yo, padre titular de la patria potestad de un menor de 14, firmo por él, y él es el que trabaja, y pasara algo, porque además no creo que ese niño tenga seguro social, no tiene prestaciones sociales, y quien firma son los padres. Y definitivamente, desde mi punto de vista, es una norma que debería abrogarse. O la otra hipótesis, no sé qué pienses al respecto, pero ¿hasta dónde no sería más conveniente como jurista regular, de acuerdo con la ley, el trabajo de ese menor y decir, es esto y puede hacer así, así, así? Desafortunadamente hay que señalar que no se asesoran y no se llama a los especialistas, ¿no? Es decir, por una parte no se asesoran jurídicamente adecuadamente porque queda sabido que los legisladores tienen muchos asesores, pero a veces no acuden a quienes realmente son expertos en la materia, ¿no? Entonces por eso vemos el divorcio tan importante que hay de la legislación, ya no solamente desde el marco jurídico, sino muchas veces con la realidad social, ¿no? Entonces son normas que se van a violentar, que no cumplen su objetivo y que si esto sigue sumándose se vuelve una bola de nieve en donde hay esa opinión tan negativa del sistema jurídico de nuestro país y por otra parte que nadie cumple y al final terminamos sin un Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que los legisladores tienen una gran responsabilidad y yo los invitaría, ¿no? Hay una facultad de Derecho que está reconocida como la mejor en muchos ratings internacionales y ahí están los expertos que acudan a ellos y que orienten y no tener esta información en nuestra legislación que realmente es deplorable, ¿no? Si los juristas de otros países analizan estos, no dan crédito, ¿no? De lo que se señala y se establece. Amén de que la población en general no tiene una cultura jurídica y los padres, ay, pues mi hijo va a salir en la televisión o le van a tomar una foto o lo estoy entrenando para ver si es futbolista y se vuelve una gran figura. Entonces, pues es lo que yo señalaba, ¿no? Es una idea errónea de una realidad que no conocen y que se ven en unos supuestos, en algunos casos, muy importantes y desafortunados para esas familias, ¿no? Cuando se dan cuenta que no tienen ninguna protección y que ellos a lo mejor confían en la buena fe de las instituciones, que al final ellas conocen muy bien el marco jurídico y van a tratar de escabullirse y de no ser responsables de nada, ¿no? Que es lo que nos pasa. Lo que es evidente es que esa norma es una burla, es una vergüenza en su redacción, en su contenido, porque no nos permite tener una seguridad jurídica del estatus de ese niño. Tenemos desgraciadamente la participación de los titulares de la patria potestad o de un tutor que de alguna manera con la empresa con quien lo contrata se va a confabular. Entonces esa es la reflexión. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento para la parte final del programa.
pena. Gracias por seguir con nosotros. Antes del corte les decía yo precisamente la hipótesis de que esa norma, el 175 bis de la Ley Federal Laboral, debe desaparecer por lo mal que está, o el legislador entrar a la realidad y legislar en forma adecuada sobre el trabajo que prestan esas personas por su talento artístico, deportivo, pictórico, de cantantes, de artistas, que es una realidad y mejor enfrentarla con normas adecuadas. En esta última parte del programa quisiera yo aprovechar además para reiterar mi agradecimiento a la hija de la maestra Elsie Núñez Carpizo, a Elsie Ansareo Núñez, porque ella está brevemente en México y accedió a esta invitación nuestra, porque además quiero que ustedes conozcan su obra, que es tan importante, en el caso específico, vinculada con el trabajo infantil, como ella, al ser una profesional de la fotografía, hace una realidad. Lo hemos escuchado, cómo se tienen que celebrar en España determinados contratos para que esto sea una realidad. Este es el libro de Elsie Ansareo, que se llama El Observatorio. Lo voy a poner así para que ustedes tengan una idea precisa de lo que se trata. Lo abriré en forma sin más para mostrar algunas de las fotografías que ella presenta aquí, que son precisamente producto de ese trabajo, y que quizá, Elsie, tú nos podrías decir un poco más, ahondar sobre esto. Por ejemplo, ¿por qué se llama El Observatorio? Que a mí me llama la atención. Sí, esa. Muchísimas gracias, doctor. Se llama El Observatorio porque es un trabajo de investigación y de archivos sobre la histeria. Y en este caso, claro, la histeria ha sido siempre, desde la antigüedad, una enfermedad femenina, en exclusivo. Pero de unos años, ahora, pues vamos, esta enfermedad ha sido desclasada clínicamente. Es un trastorno de conversión, una neurosis, digamos, un trastorno de somatización, con lo cual el hombre también podría ser un receptor, padecer esta enfermedad, ¿no? Y es por eso que he hecho la investigación de la mano de un psicólogo de la Universidad de Deusto, el profesor Imanol Amaira, que me ha llevado de la mano a conocer lo que es esta enfermedad, este trastorno, y luego una parte con mis fotografías, pero en lugar de ser las retratadas mujeres, son hombres. Y bueno, y a colación con el tema del programa que hoy nos ocupa, hay un retrato de un menor de edad. Y bueno, tengo que decir que yo para todos mis trabajos siempre firmo un contrato de cesión de derechos de imagen, incluido con la explotación. ¿Quieres, por favor, mostrarnos ese? Sí, porque sí. Es importante, ese ya es el producto del trabajo. Tenemos aquí en vivo un testimonio de cómo, para haber llegado a toda esta hipótesis y tener esta realidad de un producto derivado de un contrato de trabajo que se celebró con los titulares de la patria potestad, hoy ya tenemos esta exposición, esta posibilidad. Si quieres mostrarlo. Bueno, así. por una parte están las fotografías del menor en la parte de los textos, que es un glosario de términos relativos a la histeria, que se ven aquí las 4 imágenes, y luego en la parte de imágenes de fotografía exclusiva, pues aquí está la imagen del menor. Como pueden ustedes ver, el menor no está retratado al uso, sino que es una postura muy concreta, que es lo que se llama el arco de la histeria. Entonces, lo que supone un trabajo físico y específico del niño, o sea que hay que saber las condiciones de salud del niño. Los padres tienen que estar enterados de la postura que va a ejecutar, claro, y que esto es un trabajo divulgativo que está a la venta y tal, pero que no es, o sea, que no está ofendiendo la imagen del niño, ni su dignidad, ni tal. O sea, entonces hay que hacer una explicación bastante amplia que tiene que figurar en el contrato de por qué es esa postura, esta imagen, a qué responde y por qué. O sea, está muy, muy, muy reglado. Si no, yo no podría poner una imagen de esta naturaleza aquí. Claro, si el niño, imaginar, o sea,
Hombre, es muy raro que se diera en caso de lumbalgia, pero por ejemplo en el resto de mis modelos, pues sí que había que hacer un estudio médico a profundidad porque, claro, es una postura muy exigente a nivel corporal. Entonces, claro, un accidente era muy previsible, muy fácil. Entonces, a partir de la condición física del modelo, el tipo de sesión fotográfica que se tiene que realizar. Bueno, es muy importante porque ahí vemos con precisión y con realidad, ya inclusive en un libro que se puede adquirir en las mejores librerías en México, donde se señala, donde se difunde este trabajo que ha realizado el Cianzareo y que seguramente tiene efectos, y a mí me llama mucho la atención porque eso implicó hacer un contrato en detalle con los titulares de la patria potestad para hacer todo este estudio y que el niño o los niños, aquí hablamos de un caso concreto, se sometieran a esa posibilidad. Entonces, llevado esto nuevamente a nuestro país, a México, a esta regulación de la que tanto hemos criticado, habría que considerar, maestra Elsie Núñez, desde el punto de vista de la sociología, ¿cómo podría esta ciencia ayudar a resolver esta problemática? Porque es evidente que el legislador simplemente dio una norma y se le hizo fácil decir no es trabajo. Pero los efectos, estamos viendo, pueden ser gravísimos, sobre todo si se diera un accidente. Por supuesto. Sí, por supuesto, esa norma se contradice, está mal hecha, pero al final, volveré yo al principio, ¿no? No hay un conocimiento de la población de estas normas, en general del derecho. Hay que considerar que el derecho no es para el perito, es decir, como simples ciudadanos, habitantes de una sociedad, deberíamos de tener un mínimo de ese conocimiento, y si al momento voy a hacer un contrato, buscar asesoría, ¿no? Yo siempre pongo también un ejemplo básico para entender esto. Todas las personas sin ningún problema van y obtienen una licencia de automovilista, y bien sabemos que hay muchos que ni siquiera saben conducir y mucho menos han leído un reglamento de tránsito. Esto es básico, diría, elemental. Es decir, si voy a conducir un automóvil, pues yo creo, aunque no sea perito, no sea abogado, me debo allegar y leer y conocer qué establece el reglamento de tránsito. Y yo lo marcaría en el ámbito que tocamos aquí. Si voy a contraer matrimonio, pues yo invitaría a la teleaudiencia, ¿verdad?, a los jóvenes que van a contraer matrimonio, pues que se acercaran y conozcan cuál es el marco, cuáles son sus responsabilidades, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante que el ciudadano de a pie, todos los que estamos en una sociedad, requerimos de conocer el derecho, porque también esto nos va a dar la opción de exigir a los demás que lo cumplan, ¿verdad? El funcionario tiene la visión de que los que debemos de cumplir la norma somos el ciudadano de a pie. No, el derecho tenemos que cumplirlo todos por estar en una sociedad, por estar en un estado de derecho, tenemos la misma responsabilidad. Pero ¿cómo voy a exigir yo al otro si no conozco en sí mismo, ¿no? Y que esto da origen y pie a otros problemas. ¿Por qué no veo? Tengo que hacer un trámite, pero ya sé que es más fácil dar una dávida que cumplir con los requerimientos, ¿no? Entonces vamos por la línea corta. No, yo los invito a que hagamos un esfuerzo, y si voy a conducir un auto, pues aprender a conducir, leer el reglamento de tránsito, etcétera, ¿no? Yo creo que esto nos ayudaría a todos y que haríamos una mejor convivencia. ¿Cuántos se pasan el alto, no? Ya no significa nada, que son cosas elementales, pero que sí dejan mucho que desear de nuestro comportamiento en una sociedad, y que el derecho forma parte y que debemos de respetar todos, diría yo. Pues sí, esa reflexión mueve a pensar en que en el tema que hemos hoy tocado en este programa
es fundamental porque el legislador simplemente hizo una elaboración apresurada, no tiene un fundamento adecuado y estamos escuchando, por ejemplo, que no es trabajo, que se necesita regularlo en forma adecuada y que sin embargo ahí está ya la norma. Entonces, o se abroga por mal hecha o se entra de lleno al problema del trabajo infantil para que pueda regularse. Ahora bien, ya existe organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo que señala que la edad mínima para que una persona pueda ser contratada es 15 años. Incluso parece ser que ya hay una reforma en México para que se aumente la edad para contratar a una persona que sea a partir de los 15. Si así fuera, esta norma del 175 bis todavía resultaría más anacrónica porque aparte de la ignorancia con la que fue elaborada, no se ajustaría a ninguna hipótesis y a ninguna realidad. Quizá, si siguiéramos el ejemplo de España en contratos como el que nos ha señalado el Ciansareo, podría ser muy importante porque el trabajo tiene que remunerarse. Gratis no puede ser. Y si ese trabajo va a estar sujeto a la subordinación, dirección y dependencia en el caso concreto de quien va a tomar las fotografías o de quien dirige el equipo de fútbol o de quien es el director de la escena o de quien va a tomar el conocimiento de esa persona que es un menor y es cantante, bueno, pues todo esto la ley no lo puede dejar de lado y mucho menos, como lo ha hecho, involucrar a la familia, porque eso sigue siendo una gran preocupación para nosotros en cuanto a la temática que manejamos en el programa de Derecho Familiar, porque la familia es lo más importante, lo más trascendente, y si en este caso del trabajo de los menores, los titulares de la patria potestad se convierten en cómplices y aceptan que se cometa un fraude a la ley porque dicen, ¿es trabajo? No, no es trabajo. Pues por eso usaba yo la metáfora. Ese es un perro, pero la ley dice que no es. ¿Quién puede dudar que la actividad de ese menor que hace y realiza bajo la dirección y dependencia de otro es un trabajo? Se le pone horario, se le pone lugar, se le ponen características. Si es artista hay que maquillarlo, hay que vestirlo. Si es futbolista hay que entrenarlo. Si es cantante, lo que sea. Si es modelo, como decía el Ciansareo, bueno, pues hay que tener todas las providencias y los cuidados con él. Por eso, en este programa de Derecho Familiar, que siempre la bandera es la familia es lo más importante y lo más trascendente, nos permite que ustedes en su hogar reflexionen junto con nosotros sobre estas cuestiones. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a la maestra Elsie Núñez Carpizo por estar con nosotros y siempre que le solicitamos su apoyo, acudir y estar presente. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias, es un placer. Ojalá contemos contigo para el próximo. Por supuesto, espero esa invitación desde ahora. Gracias, Elsie. Y a ti también, por supuesto, el Ciansareo, porque ha sido muy interesante escuchar un punto de vista diferente, ir más allá de lo que la norma jurídica dice y cómo tú has venido a ejemplificar, a hacer más gráfica la expresión, a que se vea más tangible, casi se puede asir, se puede coger con las manos, porque así como ya se hizo en este libro tuyo, El Observatorio, vemos que la realidad supera la imaginación del legislador o del escritor, porque bueno, aquí estamos frente a algo que hay que entrar, hay que legislar y que hay que corregir. Muchas gracias, Elsie, por estar con nosotros. Inmenso. Espero que en otra ocasión, que nuevamente regreses por México, nos vuelvas a acompañar en este programa. Por supuesto que sí, con todo gusto. Y a ustedes por permitirnos llegar a su hogar, muchas gracias. Recuerde que nos puede escribir al correo electrónico
jhuitron@derechofamiliar.net, o escribirnos a ese correo o llamarnos al 56 39 22 35 y decirnos a quién quiere ver, qué temas quiere escuchar, qué personajes quiere saber, qué opinan al respecto, y nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para estar presentes con ustedes en esta cita de Derecho Familiar. Por hoy les agradezco su atención y esperamos vernos en el próximo programa en el canal de la transparencia.